Yo desde que tengo memoria, ya tengo 51 años, desde que estaba en el colegio, en la enseñanza media, estaba dedicado a la inteligencia artificial y era mi tema de conversación con los profesores en el colegio. Mis decisiones de estudiar en la ingeniería, después estudié ingeniería eléctrica, era porque quería estar lo más cercano posible a este tema, y mi doctorado en Estados Unidos después fue orientado a lo mismo. Llegué el 2002 de Estados Unidos y estuve en la Universidad de los Andes, donde estuve como investigador hasta el 2017, también dedicado a lo mismo. Yo soy un científico que se dedica a la inteligencia artificial. Me tocó, además de vida de profesor de universidad, hacer clases, me tocó también regir la facultad un tiempo, estar en el consejo, ser decano un periodo de tiempo, etc. Pero hace 3 años me fui a Estados Unidos a hacer una estadía de investigación a la Universidad Estatal de Florida, la University of Florida, Gainesville, y el profesor con el que trabajaba, profesor de universidad estatal, tenía un sueldo de cientos de miles de dólares y llegaba todos los días en su Porsche descapotable, y había tenido durante 40 años en universidad estatal 15 alumnos de doctorado, lo que implicaba que durante 40 años seguidos había tenido un financiamiento de al menos $1 millón por año. Entonces, yo ya sabía esto, pero eso ya me terminó de convencer de que yo no conocía a nadie en toda Latinoamérica. Yo conozco todo el sistema universitario latinoamericano. Ninguna universidad de ningún país, la católica, la Chile, la de Brasil, las de México, nadie, absolutamente nadie, que pueda decir que trabaja en esas condiciones y ni siquiera una fracción. Y lo que pasa es que estamos en un continente que no tiene recursos, ¿no? Entonces las universidades son más chiquititas y hacen menos cosas. Pero al mismo tiempo yo estaba viendo en Estados Unidos lo que estaba pasando en el 2016 con la inteligencia artificial, y yo dije, no me voy a quedar participando de esto. Yo vi cómo salieron los computadores en los años 80 y eso pasó en California. Los que somos más viejos vimos eso. Eso fue algo que vimos desde Chile y ocurrió en California. Pero esto está pasando en todo el mundo. Y yo dije, no quiero llegar a viejo y decir, vi cómo pasó esto. Así que me salí de la universidad y hice 3 empresas. Una, la de abajo, Aparnix, es donde trabajo con un matemático y desarrollo ciencia. Es donde pierdo la plata que gano en las otras. Para que entiendan el grado de apuesta que hice, yo tengo 6 niños, entonces la mochila que tengo es pesada, ¿ya? Así que esto me tiene que funcionar, ya está funcionando. Después tengo otra que se llama Sortbox, en que hago máquinas que tienen inteligencia artificial para seleccionar frutos secos, almendras, nueces, etc. Y lo estamos pasando muy bien. Este año ya tenemos 4 clientes. Y esperamos tener bastantes más porque, sin darnos cuenta, hicimos una máquina tecnológicamente avanzada en un continente en que nadie hace máquinas tecnológicamente avanzadas. Entonces estamos en un escenario de cero competencia. Y nuestra competencia viene de Alemania o de Estados Unidos y es infinitas veces más cara que nosotros. Y nosotros hacemos máquinas tan buenas como las de ellos. Y la otra es Anastasia, donde damos servicios de inteligencia artificial. Tenemos un software, un producto, para ayudarle a las empresas a incrementar las ventas y disminuir los costos. Y ahí ya tenemos varios clientes acá en Chile como Celulosa Arauco, Sodimac, Salcobran, estamos trabajando con Syntac, etcétera, etcétera. Y tenemos operaciones en México también, estamos constituidos en México y estamos trabajando con unas fundiciones gigantes y con farmacia Farmacia El Ahorro, que tiene 17 millones de clientes, es la cadena de farmacias más grande de México. Entonces, eso me ha ayudado mucho, antes de pasarme a la siguiente, para adquirir una cantidad de conocimiento enorme en el área de inteligencia artificial y su aplicación. Que esto está avanzando tan rápido que me permite a mí, el equipo que yo tengo en Anastasia, por ejemplo, o en Sortbox, los papers recién publicados científicos los leemos y los convertimos en productos y los vendemos. Entonces, la distancia entre un producto y ciencia es 0. Entonces, la verdad que estoy haciendo lo mismo que hacía en la universidad, pero en Anastasia, por ejemplo, somos un equipo de 17 personas. Yo creo que tengo el equipo de inteligencia artificial más fuerte de quizás Latinoamérica, fuera de las universidades en este instante. Entonces, los recursos están en la empresa privada y me ha permitido hacer lo que soy, científico, desarrollando el estado del arte de la ciencia, pero al mismo tiempo haciendo negocios, creando valor. Entonces, les voy a mostrar ahora por qué es importante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una ciencia cualquiera. Cuando yo estudié ingeniería, las matemáticas se las enseña a uno un matemático para que uno haga matemáticas. Lo mismo pasa con el derecho, le enseñan abogados a otras personas el derecho para que ejerzan el derecho. Lo mismo con la construcción, con todas las cosas que el ser humano hace. Pues la inteligencia artificial quiere hacer matemática y reemplazar al matemático.
quiere saber de derecho y reemplazar al abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el saber humano y todo lo que el ser humano hace es materia de estudio de la inteligencia artificial. Es la única ciencia que puede decir eso. Incluso filosofía. Quiere saber todo de filosofía y ojalá reemplazar al filósofo. Y otro cuento si estas cosas se pueden hacer, pues esto es puro cuento, ¿no? Pero, antes de largarme a full en toda la historia de esto, una distinción. La robótica no es la inteligencia artificial. Hay robots con inteligencia artificial y hay inteligencias artificiales que no están en los robots. Por ejemplo, las de nuestros celulares. Todos nosotros, nuestros celulares en este instante están corriendo varias inteligencias artificiales menores que no tienen nada que ver con la robótica. La conjunción de los dos hace robots inteligentes. Pero cuando uno va a una fábrica, por ejemplo en BMW, en Alemania, llena de robots, ninguno de esos robots es inteligente. Son todos robots ejecutando acciones específicas, repitiéndolas hasta el infinito sin cansarse. Pero eso no es inteligencia. Eso. Bueno, todo esto partió en el siglo XIX. Ahí a la izquierda ustedes tienen un dibujo hecho a mano por Santiago Ramón y Cajal, un cirujano español que en Barcelona descubrió que el cerebro humano estaba compuesto de neuronas. Para que ustedes tengan una referencia, la cantidad de neuronas que está en el cerebro de ustedes es más o menos 100.000 millones, que, aguantando un par de licencias, más o menos la cantidad de estrellas en la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos nosotros. Es decir, un fantastillón de neuronas. En el año 43, McCulloch y Pitts en Estados Unidos, la mitad de la Segunda Guerra Mundial, ahí está la carátula del paper al centro, proponen un mecanismo por el cual estas neuronas se podrían organizar y producir comportamiento inteligente. Y en el año 62, en realidad fue el año 57, pero esa es la fecha del libro, Frank Rosenblatt en Estados Unidos lo reduce todo esto a matemáticas. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Cuando las cosas se reducen a matemáticas, se ponen interesantes en un aspecto por lo menos. Es que las matemáticas es la fuente de conocimiento cierto que tiene el ser humano. Aquí nadie me va a discutir que 2 más 2 igual 4. Otras cosas me las podrían discutir, pero esa espero que nadie me la discuta. Entonces, cuando las cosas se logran anclar en las matemáticas, se vuelven incontestables. Cuando Maxwell descubrió las leyes del electromagnetismo en el siglo XIX, nació todo un área de la ingeniería eléctrica. Nacieron los motores, los generadores, cambió la economía. Se creó una tecnología de propósito general, como se le llama, que estaba anclada en las matemáticas. Entonces, cuando uno logra anclar la estructura de la sociedad, cuando uno logra anclar negocios en propiedades matemáticas que están en este universo, ya no es una cosa de opiniones. Yo me acuerdo cuando llegué a la Universidad de los Andes, el año 2002, se puso de moda en las mujeres ocupar pantalones con cintura rebajada. Y después volvió a subir la cintura. Eso es una moda, es completamente opinable. Nosotros estamos rodeados por reglas que son opinables y reglas que no son opinables. Por ejemplo, ¿por qué la velocidad máxima en la ciudad no es 80 km por hora? Bueno, porque si uno atropella a una persona a 55 km por hora, la probabilidad de que la mate es un 95%. El ser humano aguanta un máximo de velocidad, no es opinable eso. Entonces, esto es una regla no opinable. Y esto es lo que pasó con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial venía tranquilita, como una disciplina más, hasta el año 2011, en que los ingenieros, por casualidad, sin saber por qué estaba ocurriendo, lograron hacer un sistema de visión en la gente en la zona de Silicon Valley que superó las capacidades humanas. 3 meses después, a esta velocidad solucionaron problemas que se consideraban dificilísimos. 3 meses después, todo esto entre el 2011 y el 2012, problemas que eran considerados de ciencia ficción. Y eso ha seguido así desde entonces. Recién el año 2017, Schwartz-Ziv y Tishby demostraron en ese paper que está ahí, que es público y ustedes lo pueden bajar, demostraron que en realidad todo lo que estaba pasando estaba anclado en una serie de resultados matemáticos que eran desconocidos previamente, que explican cómo armar sistemas complejos a partir de sistemas sencillos. Entonces, en el fondo, es un escenario parecido al de Maxwell. Lo que se descubrió es una serie de leyes que permiten construir sistemas complejos con pasos sencillos, sobre el cual se está reestructurando la inteligencia artificial, que por lo que yo les explicaba antes, es una metaciencia, afecta todo lo que nosotros hacemos y se está convirtiendo en el puntal sobre el cual se están reestructurando la sociedad y los negocios. Y eso es lo que les voy a hablar hoy día. Eso que ustedes ven ahí
es como les voy a presentar el estado del arte. A la izquierda ustedes ven la carátula del paper original, que es público, ustedes lo pueden bajar. A la izquierda abajo, 2016-12-6, es la fecha en que fue publicado. Y lo que yo quiero resaltar es a la derecha. Todo aquí es público, así que ustedes pueden ir y si tienen plata y paciencia, podrían reconstituir esos resultados o ustedes mismos comprobarlo. Lo que ven ustedes a la derecha arriba es lo que ve un auto que se maneja solo. Para que ustedes sepan, en este instante en Estados Unidos hay más de 500.000 Teslas que se manejan solos andando en las calles, 500.000. Entonces esto ya no es una cosa de ciencia ficción, quizás pasa, no, 500.000. ¿Por qué esta cuestión va a avanzar muy rápido? Todos los fabricantes de camiones en este instante ya tienen camiones robotizados, con la posibilidad de reemplazar el 6% del empleo de un país, que es lo habitual, que trabaja en transporte, con este tipo de tecnología. Entonces estamos hablando de algo que puede impactar una sociedad solamente en este ámbito en forma importante. ¿Por qué esto va a llegar a Chile rápido? Cuando las personas manejamos en una vía de la autopista, caben más o menos 2.300 autos por hora por pista. Con estas máquinas se puede llegar a 11.000, es decir, uno podría llegar a cuadruplicar en teoría la capacidad de la infraestructura sin gastar ni un peso. Entonces lo más probable es que los gobiernos sean los más interesados en obligar a que haya autopistas en las cuales esté prohibido que manejemos nosotros las personas, que es lo que probablemente vamos a estar enfrentando luego. Eso que vemos ahí a la derecha arriba es lo que ve la máquina. La máquina ve perfecto, sabe lo que es la acera, sabe lo que es el camino, sabe lo que es una moto, una bicicleta. Cuando ve personas, viéndole la cara puede determinar la edad, puede determinar el sexo de la persona, puede determinar cómo está vestida, el estrato socioeconómico, por las vecindades en que se está paseando, por los autos que están estacionados, se han hecho excelentes estimaciones del poder adquisitivo de quienes viven en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Puras cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Eso es del 2016. La siguiente. Esta les voy a mostrar mejor el estado del arte, que está aquí, en generación de información falsa. Entonces, ¿a quién no le gustaría bailar como esta bailarina que les voy a mostrar yo ahora? Este es un ejemplo, esta es la bailarina. Yo ni una posibilidad de bailar así. Y estos son los autores del paper. Entonces con la inteligencia artificial trasladan el movimiento de la bailarina a sus cuerpos y generan un video de alta definición. Esto ya tiene más de un año. Ahora se pueden generar videos mucho mejores, videos de alta resolución que ya están empezando a ser indistinguibles de los reales. Entonces la capacidad de generación de información falsa que existe actualmente en la Internet es infinita. Yo en este instante no le creo ni un video que vea en la Internet, ni uno. Todo lo que les he mostrado ahora es visión. Y ahora les voy a mostrar el estado del arte en manipulación, que ya no es el estado del arte porque esto ya tiene un año. Esto es una mano robótica que se observa a sí mismo con 2 cámaras y aprende a manipular cosas. La gracia es que lo hace solamente mirándose a sí mismo, sin ninguna instrucción. Entonces ahora que tiene ese cubo en la mano, va a empezar a rotarlo y tiene que poner la letra I al frente. Eso que esa mano aprendió a hacer ahí, lo aprendió en días y adquirió el mismo grado de destreza que nosotros alcanzamos después de 3 o 4 años de desarrollo. Entonces, si ustedes unen la capacidad de visión que hay con la capacidad de manipulación, uno entiende por qué en este instante hay empresas en Estados Unidos que están gastando cientos de millones de dólares en producir productos comerciales que hagan este tipo de cosas. Imagínense el efecto que tiene en las empresas en que el trabajo manual es crítico. Entonces esto no es un escenario de ciencia ficción, esto está ocurriendo. Basta reducir eso a un producto comercial. Tiene unos cables a la vista, bueno, va a haber que esconderlo, hacerlo resistente al agua, a la tierra, al roce. Pero la parte más impresionante para mí es que nosotros las personas percibimos la realidad a través de la percepción, guardamos lo que nos interesa en la memoria y hacemos trabajar todo eso junto en la imaginación y ahí nos imaginamos escenarios futuros. Eso que están viendo ustedes ahí es la imaginación de la mano que está viendo todas las alternativas de movimiento para escoger la que más le conviene. La modelación de la inteligencia artificial que usa esa mano es muy parecida a la nuestra, con memoria, con percepción del presente y con imaginación que le permite planificar y anticipar escenarios óptimos. Ahora, si uno
se queda solamente con visión y manipulación, uno cubre un amplio espectro de las cosas que el ser humano hace. Pero queda otro que es el lenguaje. Bueno, el año 2013 se descubrió cómo transferir todo el lenguaje a geometría. Entonces, cuando uno habla, uno puede traducir eso con inteligencia artificial a geometría, y para entender lo que la persona está diciendo, basta ver si las geometrías corresponden a algún tipo especial o no. Entonces, les voy a mostrar aquí. Ese es el traductor de Google, el plano, fue publicado en el 2016. Cualquiera de nosotros podría ser el traductor de Google. Y lo que hace es eso, traduce lo que uno dice en el lenguaje a geometrías. Por ejemplo, cuando uno dice en chino el perro se comió la comida, y en español dice el perro se comió la comida, cada una de esas frases crea geometrías y la inteligencia artificial relaciona las geometrías, pues lo reduce todo a matemáticas y traduce. Y yo me imagino que aquí muchos han ocupado Google Translate y funciona bastante bien, por lo menos en chino funciona infinitas veces mejor de lo que yo lo haría. El problema que hay, que no se ve muy claro ahí, a ver si lo puedo indicar, sí, ahí están los autores del paper, del trabajo. Son 34 de los mejores expertos en Estados Unidos en inteligencia artificial. Yo creo que si en Latinoamérica juntamos a los expertos de ese calibre, a duras penas juntamos 34. Es decir, si nosotros quisiéramos duplicar ese trabajo nos queda grande. Esto es como ir a la luna. No tenemos capacidad e infraestructura en este continente que tiene Latinoamérica más que el continente, el 7% de la población mundial, y no nos da para igualar a ese equipo. Esto es del 2017 de Salesforce, pero hay un resultado más espectacular que les voy a mostrar acá, que salió en febrero de este año. Científicos norteamericanos se juntaron y crearon esta institución que se llama OpenAI y pusieron $1.000 millones para financiarla, para crear inteligencia artificial gratis para toda la gente, porque dijeron aquí salió el genio fuera de la botella, imposible meterlo de vuelta. ¿Cómo compite cualquiera contra estas mega corporaciones como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera? Entonces crearon OpenAI para hacer esto, y esto es uno de los resultados de OpenAI. Y este es un generador de cuentos. Entonces, arriba está en inglés un párrafo que una persona metió, y abajo sigue el cuento que creó la máquina. Arriba dice: en un descubrimiento sorprendente, los científicos descubrieron un rebaño de unicornios viviendo en un valle remoto e inexplorado de los Andes. Más sorprendente todavía era el hecho de que los unicornios hablaban perfecto inglés. ¿Ya? Ahí ya va a volver la imagen. No, corre acá. Ahí volvió. Aquí está lo que creó la máquina. El científico nombró la población después de su cuerno distintivo, el unicornio de Ovidio. Estos unicornios blanco-plateados de 4 cuernos eran previamente desconocidos para la ciencia. Ahora, después de 2 siglos, el misterio que partió este fenómeno raro fue finalmente resuelto. El doctor Jorge Pérez, biólogo evolucionario de la Universidad de La Paz, y varios de sus compañeros, todo esto es inventado. Y el cuento sigue, y el cuento es bueno más encima. Entonces la máquina termina el cuento y le puede preguntar a uno en qué lo quiere, en suajili, en chino, Entonces la pregunta que yo me hago es cómo compite uno de mis niños, que están en el Tabancura, en la media, el mayor, cómo compite con esta máquina. ¿Para qué decir en otros colegios? Y no digo en colegios de Chile, sino que en colegios de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿Cómo adecuar la educación de la gente para que trabaje con esto? Pues si no se va a quedar sin pega, sin nada que hacer, digamos. O sea, ya en visión, en manipulación y en uso del lenguaje, las máquinas están siendo más capaces que ellos. Entonces, bien delicado. Se empiezan a mezclar todas las cosas. Esto es del 2015 de Fei-Fei Li, que es una de las directoras de investigación de Google. A la derecha ustedes ven una imagen que la máquina nunca había visto, y la máquina identifica todo lo que hay en la foto, pero la máquina además redacta el inglés que describe cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, en la esquina superior derecha dice glass of water with ice and lemon. Eso está redactado por la máquina. Entonces las máquinas ya entienden las fotos, redactan inglés, mezclan, y al revés. Ustedes ven arriba a la derecha texto. Dice: esta flor con pétalos rosados, puntudos, rodeando un anillo de filamentos amarillos, y abajo inventa una flor basada en el texto. Entonces, no solo de foto a texto, sino que de texto a foto. Entonces, esto ya es 2016, ahora se pueden hacer cosas mucho mejores. Entonces, está completamente amarrado lo que es imágenes, lenguaje y manipulación, en una sola cosa, como lo hacemos nosotros también. ¿Qué es lo que ha pasado?
Esto es estimaciones del año pasado, del 2018, de Pricewaterhouse, de lo que va a pasar. Se estima que se van a crear 15.7 millones de dólares de valor económico, o trillones gringos, de aquí al 2030, de los cuales 7 trillones se estima que los va a tomar China y 3.7 Estados Unidos. Se estima que al 2030 el 26,1% de la actividad económica de China va a estar utilizando en algún grado la inteligencia artificial y un 14,5% de Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué significa? Que está revolucionando absolutamente todo. En Latinoamérica, $500 billion, o sea, solamente 500 billones de dólares, y un porcentaje menor, es decir, migajas. Los países del mundo están catalogados en 4 clases. En la primera clase están China y Estados Unidos, que tienen prácticamente todo el talento de inteligencia artificial y las posibilidades. En el segundo tramo vienen los países europeos, Canadá, Australia y unos cuantos países de Asia. Y después en el tercer grupo de países, el que lo encabeza, que son países que tienen alguna posibilidad de hacer algo, lo encabezamos nosotros, Chile, por casualidad. Y en el cuarto grupo de países, los que no tienen ni una posibilidad de hacer nada porque no tienen la gente, no tienen la forma de formar gente, etcétera, etcétera. Chile estaría en el tercer grupo de países, de los que tienen quizás alguna posibilidad de hacer algo. Bueno, esa es una foto de mineros yendo a final del siglo XIX en el Yukon. Imagínense 20 grados bajo cero en Alaska, a hacer un hoyo en el suelo para ver si les salía una pepita de oro y con eso financiar su aventura. Bueno, lo que está pasando ahora es una fiebre del oro, pero en todos los lugares donde hay actividad humana, es decir, acá en Chile también. Estamos llenos de posibilidades y de cosas que hacer, absolutamente llenos. Entonces esto no es solo en Yukon, sino que esto pasa en toda la sociedad, en todos los gobiernos, en todos los lugares son susceptibles de incorporar y de modificarse utilizando inteligencia artificial. Así es. Las reacciones de los gobiernos. Este es un resumen ejecutivo, ahí está a la derecha copiado en inglés del original, de Harvard, en que analizan la influencia de la inteligencia artificial en la seguridad nacional norteamericana, y en el punto 1, 2, 3, 4, 5, perdón, el 4, ellos equiparan esto a la creación de las armas nucleares, los aviones, los computadores y las armas biotecnológicas. Entonces, si la ponen a la altura de las bombas atómicas, quiere decir que le van a hacer caso. Bueno, harto caso le han hecho, porque ya llevan hace tiempo creando armamento robotizado. Yo hace unos 8 años me convié a la embajada norteamericana a hablar con el jefe del departamento de robótica del ejército norteamericano, y él me contó que tenía 80 doctores especializados en robótica y en este tipo de tecnologías con presupuesto prácticamente ilimitado para la creación de armamento. Lo mismo estaba pasando en China, en Israel, en Rusia, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Un ser humano no puede pelear contra ese avión. Pues ese avión es capaz de hacer maniobras evasivas de alta velocidad que un ser humano por biología no es capaz de aguantar. Entonces, el armamento que se está creando ahora no es de terror, absolutamente imparable. Pero lo peor puede ser esto. Este es un paper del año 2017, noviembre del 2017, un año y medio atrás, del Proceedings del National Academy of Sciences, en que muestran cómo se pueden utilizar estas tecnologías para influir a la gente. La forma que uno mueve el mouse en la pantalla revela mucho del carácter de uno. Y si uno logra, por ejemplo, ahí en los dibujos, en la parte de más abajo, sale High Openness a la izquierda y a la derecha sale Low Openness. Un rasgo de carácter de cada uno de nosotros que estamos ahí en esta pieza. Hay gente que le gustan las cosas nuevas y hay gente que le gustan las cosas más tradicionales. Eso es como la altura o el color de pelo, un rasgo del carácter. Si la máquina es capaz de clasificar bien el rasgo de carácter al que uno pertenece, instantáneamente arregla el mensaje de marketing para vender ese crucigrama en el celular. Y ustedes pueden leer abajo, en el lado B, en la parte con colorcitos, con cubitos de colores, que dice: Aristóteles, las Seychelles, desate su creatividad y desafíe su imaginación con una cantidad ilimitada de puzzles. Para alguien que le gusta la novedad, ese mensaje es irresistible. Lograron cambiarle un 40% la intención de compra a la gente. El mismo crucigrama, pero la máquina detecta que la persona no es tan abierta al cambio y dice: defínase por un favorito de todos los tiempos. Este puzzle ha desafiado jugadores por generaciones, es decir, le están transmitiendo confianza, esto es espectacular, siempre igual.
40% también, solamente por cambiar el mensaje. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Es que pase que un gobierno se instale y empiece a controlar la sociedad con este tipo de técnicas. Y uno dice, no, pero eso no va a pasar. Bueno, los que hayan visto Black Mirror se hacen la idea. Pero esto ya está pasando, porque el gobierno chino tiene un sistema de crédito social actualmente funcionando, en el cual si el habitante sigue lo que el gobierno estima que es conveniente, sube su puntaje, tiene más acceso a trabajo, más movilidad, más acceso a financiamiento hipotecario, mejor acceso a trabajo, etc. Y si no, abajo. Entonces se plantea un artículo público de la revista Foreign Affairs del 10 de julio del año pasado, o sea, un año atrás, que dice que este siglo se va a definir como, en términos políticos, la pelea entre la democracia liberal, sea lo que sea eso, y los autoritarismos digitales. Porque hay un riesgo cierto de que una vez que un gobierno está digitalizado y tiene acceso a toda la información que el gobierno tiene, efectivamente puede construir herramientas para anticiparse a todo lo que uno tiene y tener a la gente relativamente contenta y nadie lo va a poder sacar nunca más de encima. Eso es un riesgo cierto. Esto es lo que ha pasado, lo que pasó en el 2017 y 2018. Todos esos países desarrollaron y anunciaron políticas nacionales de inteligencia artificial. Latinoamérica, el único es México. Chile en diciembre, el viernes hace 10 días, anunció en el Senado, el senador Girardi, anunció cómo se iba a empezar a estudiar y a definir una política nacional de inteligencia artificial que se pretende liberar en 9 meses más para discusión en el Senado, etcétera, etcétera. En esencia, todos esos países están diciendo hay que aprovechar la oportunidad, hay que crear capacidades humanas para aprovecharla y hay que ayudar en la transición a la gente que no sea capaz de moverse, porque esto va a ser rápido. El escenario que está diciendo los expertos que está ocurriendo es parecido al de la revolución industrial y las reacciones son las que han pasado históricamente. La gente que obviamente es desplazada por la tecnología siempre se opone a ser desplazada. Los gobiernos reaccionan de acuerdo a eso, oponiéndose al cambio y impiden la implantación de la tecnología. Pero en nuestro caso en Chile estamos fregados porque Estados Unidos, China están tratando de meter esto por todos lados. Entonces no vamos a ser competitivos si no lo hacemos. Bueno, después de haber dicho todo esto, normalmente uno queda aterrado. Dice, ¿qué voy a hacer yo? Esta cuestión es un tsunami que se viene, no tengo ni una posibilidad, a duras penas pronuncio las palabras y esta cuestión me quiere comer. La verdad que sí, están cambiando las cosas, pero las inteligencias artificiales que hay no son las de las películas, ahí está Terminator con Schwarzenegger, sino que son inteligencias artificiales lo que se llaman angostas, que resuelven un problema específico. Yo en la mañana me levanto, tomo desayuno, leo el diario, despierto a mis niños, subo a mis niños al auto, ya me gustaría ver una inteligencia artificial que haga alguna de esas cosas bien, pero que las haga todas, y la parte de los niños me decía, cero posibilidad, pero cero. Yo no tengo ni idea de cómo ni Google combinado con Facebook serían capaces de hacer una cuestión que maneje al grupo de niños. Entonces nosotros tenemos una capacidad enorme, pero lo que pasa es que a veces estamos metidos en rubros en los cuales no estamos haciendo valer nuestras capacidades. La gente tiene la idea de que para hacerle frente a esta tecnología lo que se necesitan son más ingenieros, más programadores. Yo soy ingeniero, ¿sí? Imagínense. Claro, se necesitan más, pero se necesitan más filósofos, más humanistas, gente que sepa mejor lo que es el ser humano para que estemos nosotros siempre metidos en la tecnología y trabaje bien la tecnología con nosotros. Estas son todas las estimaciones que hay. Ahí arriba sale Jobs Destroyed, estimaciones de trabajos que se van a perder. Y ustedes ven la cantidad de números distintos y la verdad que da para todo eso. No tienen idea de lo que va a pasar. Después salen trabajos creados a la derecha, Jobs Created, y también una dispersión de números brutales. Es decir, tampoco tienen idea de lo que va a pasar. Lo que sí se sabe históricamente es que la tecnología siempre ha creado más trabajo del que ha destruido. Lo que pasa es que la transición puede no ser muy benigna. Esto es lo que sí se sabe que va a ocurrir. A la izquierda sale un soldador y 89 horas arriba. 3 soldadores expertos certificados se demoran 89 horas en soldar el chasis de un Humvee, que es el jeep militar de los norteamericanos. Cualquiera de nosotros en esta sala, haciéndole caso al robot que está ahí más a la derecha, se demora lo que se demora en esa columna, una reducción aproximadamente entre 1/3 y 1/4 del tiempo necesario. Entonces lo que se prevé es un aumento de eficiencia en una cantidad enorme de tareas que van a ser posibles de hacer por personal no calificado. ¿Qué significa esto? Que quizás
en lugar de seguir dependiendo de China para que haga todas las cosas allá, van a estar todas aquí en Renca, no sé dónde. Porque no vamos a necesitar personal calificado para hacerlo. Y vamos a poder tener los centros de producción de vuelta a Chile, más cerca de los centros de consumo. Entonces, si yo tengo una fiesta el viernes y quiero un pantalón verde con lunares amarillos y lo pido el miércoles, lo voy a tener el viernes en mi casa. Pues me lo van a poder hacer, porque eso no lo pueden hacer desde China. Hace un tiempo me leí una revista que le hicieron a Monarch, los calcetines Monarch, que es el único fabricante de calcetines que ha logrado sobrevivir en las últimas décadas. Y ellos explicaban que toda su competencia decidió mandar a producir a China y ellos no, ellos siguen produciendo acá. Porque ellos dijeron, esto es moda, necesitamos un tiempo de reacción inferior a 3 meses. Si mandamos a hacer a China, vamos a tener un desfase de 11 meses. Bueno, todos los demás quebraron y ellos no, porque tienen capacidad de respuesta a las necesidades de mercado. Entonces, si esto efectivamente se vuelve la norma, va a ser posible crear una cantidad de negocios y posibilidades, pero fantásticas, solamente en Chile, y cada país va a poder decir lo mismo. Estas son la cantidad en el gráfico a la izquierda. Ustedes ven el salto exponencial, más o menos a partir del 2014, en los reportes finales de las memorias anuales de las empresas transadas en la bolsa, hecho en el Economist. Esto lo detectaron rápido allá. Aquí estamos todavía medio en babia. Y en esta carrera que se ha hecho, uno tiene que cuidar los datos, porque los datos es parte fundamental del negocio. El dato da valor. Y la gente es crítica, y hay muy poca en Latinoamérica. Los algoritmos, que a lo que yo me dedico, se han transformado en un commodity, porque uno los baja a la internet y los instala y los corre, etcétera, etcétera. Pero los datos y la gente es el cuello de botella. Por lo menos los datos las empresas los tienen sus propios datos, pero es donde la gente va a ser el problema. No hay gente en Chile, no hay gente en Latinoamérica para hacer esto. Bueno, ¿qué está pasando en las empresas? Hay 4 oleadas. La primera es la inteligencia artificial, la Internet, que la hemos visto todos en los celulares. Siguiente. Después vino la inteligencia artificial, la empresa. Esto es del año pasado, una verdadera explosión de empresas dedicadas a todo tipo de rubros y cosas con inteligencia artificial. Y esto ha seguido ahora. Después viene la inteligencia artificial en el mundo físico, en el borde, todo lo que se llama IoT, 5G mezclado con 5G, todas las cosas conectadas. Y eso va a producir una masa enorme de datos que va a permitir la última oleada, a la que no hemos llegado, que es donde la inteligencia artificial de manera autónoma puede empezar a regular y a manejar los aparatos para asegurar la eficiencia de los sistemas. Ya hay bastantes ejemplos de esto, pero esto no está masificado todavía. No tiene el grado de madurez suficiente para llegar a eso, pero uno ve lo que están haciendo los laboratorios de investigación de Facebook, de Google, de Amazon en este instante, y están todos trabajando para esto. Y están comprando empresas y tomando posesiones porque saben que esto va a llegar a este punto. En términos prácticos, ¿qué es lo que hace uno en una empresa? Estas son las cosas que nosotros vemos en las empresas que tengo yo. Finalmente se puede poner al cliente como el centro. Porque, por ejemplo, un retailer que tiene 2 millones de clientes, aunque tenga 100.000 empleados, 100.000 para 2 millones de clientes, son 20 clientes por empleado. O sea, está demostrado que una persona es capaz de seguirle la pista bien a 11 personas, no más que eso. A 20, no. Entonces, finalmente estas tecnologías están permitiendo hacer esto. Y lo que está pasando es que la inteligencia artificial le está permitiendo a las empresas predecir el comportamiento de sus clientes mucho mejor. Predecir las fallas de sus máquinas con mucho mayor anticipación. Con lo cual pueden traspasarle la información a las cadenas logísticas y todos los proveedores ven disminuidos sus riesgos, por lo tanto disminuyen sus costos y empieza a fluir todo mejor. Eso es Amazon. Cada vez que uno compra, hace clic, instantáneamente se traduce eso a todos los proveedores, los cuales operan en condiciones de riesgo mucho menor que cualquier otro competidor de Amazon. Y Amazon es capaz de competir y repartirse por todo el mundo. Entonces, lo que ha pasado, ustedes ven a la izquierda, está un poquitito chico eso. A la izquierda es como es una empresa tradicional y a la derecha es lo que están migrando las empresas ahora. A la izquierda ustedes ven arriba, bueno, yo a duras penas lo veo que tengo el computador aquí al frente, así que ustedes no van a ver nada. Entonces ustedes ven arriba planes de venta, datos históricos, intuición, datos del mercado, etcétera. Se va a un pronóstico de ventas que es complementado a nivel de gerencias por planes de finanzas, de compensación, etcétera.
Y eso nos lleva a un plan de demanda que se permea a los silos que están más abajo en la empresa. Y esto una empresa bien armada lo podrá hacer con una cierta frecuencia, supongamos cada 3 meses, cada mes, no sé, pero ya son esfuerzos grandes. Si te puedo ir para el lado, arriba. Y cuando les hable aquí, imagínense Amazon. La economía, el clima, aspectos regulatorios, riesgos ambientales, modulan la actividad de los consumidores directamente. Y eso es censado por todos los canales digitales, celulares, la interacción en la página web, etc. Y va directamente a los algoritmos que están relacionándose con las personas directamente. Y eso es modulado, porque no puede ser intervenido por las gerencias, con los planes de incentivo, etcétera, etcétera, los rangos de operación, lo que ustedes quieran, y eso va instantáneamente, transacción por transacción, a cada uno de los silos de la empresa, que quedan funcionando en línea. Entonces aquí se opera sobre datos reales, no sobre intuiciones, no lo que la guata dice, sino que lo que está pasando, con proyecciones muy ajustadas, hechas por los algoritmos acerca del comportamiento, y eso va instantáneamente gatillando todas las acciones de compra en la cadena logística, por ejemplo, o la reposición de partes y repuestos, o la anticipación de fallas para que no haya una interrupción del servicio, etcétera, etcétera. Esto ha gatillado que se forme, dentro de las empresas se está empezando a formar lo que se está llamando por algunos expertos el Consejo del Algoritmo, que es un grupo de gente al interior de la empresa que vela por los algoritmos para que funcionen bien y que funcionen bien de acuerdo a los criterios del negocio. Entonces, esta es una forma completamente distinta de organizar una empresa y está produciendo una quebrazón enorme dentro de la empresa. Nosotros en Anastasia somos parte de una institución norteamericana que se llama el Digital Supply Chain, que tiene muchas grandes empresas como Lockheed Martin, Under Armour, Dell, IBM, Li & Fung, etcétera, etcétera. Y nosotros conversamos con ellos y todos ellos están experimentando exactamente los mismos problemas que nosotros estamos viendo en Chile. Es decir, aquí nadie lleva la delantera. Esto ha sido demasiado rápido. Y les está pasando que ellos no encuentran gente, que sus gerentes, sus líneas de gerentes no están acostumbrados a pensar de esta manera, saben mucho del negocio y del negocio tradicional, pero no para operar de esta manera. Entonces, ¿cómo controlan la inteligencia artificial? Tienen que contratar un experto en inteligencia artificial. En Estados Unidos el sueldo promedio de un experto con, no sé, 10, 15 años de experiencia en inteligencia artificial va más arriba del $500,000. Entonces, ¿cómo maneja un grupo uno de esas personas? No están preparados los gerentes para liderar grupos de personas así. Entonces está pillando a todos desprevenidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las empresas en el mundo en general y en Chile están acelerando la introducción de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Falabella hay un grupo de 90 personas dedicadas a implementar inteligencia artificial en sus operaciones. Es necesario educar a la gente, partiendo por los líderes, porque un proyecto de esta magnitud no parte de abajo, parte de arriba. Implica fuertes cambios en la cultura interna, porque se rompen los silos típicos. Nosotros en Anastasia tenemos asistentes virtuales que conversan directamente con los clientes. Entonces el asistente virtual capta a un cliente nuevo, que era tarea habitual de marketing, le presenta información de acuerdo a lo que normalmente hacía la gerencia de comercial, después le envía el producto, que era lo que hacía la gerencia logística, y todo esto lo hace en un sustrato computacional que no es el que regulaba la gerencia informática. Entonces son 4 silos de la empresa que fueron completamente bypaseados por una de estas entidades. Entonces esto implica formas de operar completamente distintas, y dentro de las empresas las culturas asusta a la gente. El último punto es muy importante. Hollywood no existe Terminator. Entonces uno, si va a instalar inteligencia artificial en algo, necesita ingeniería antes, durante y después, todo el tiempo. Va a necesitar crear equipos de gente específicos que se hagan cargo de estos problemas, porque si no queda la escoba. Eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la idea era, los que quieran hacer preguntas, consultas, vamos conversando. Hola, Pablo, gracias por tu presentación, súper interesante. Mira, un poquito de contexto. Nosotros somos la industria que aporta como el 10% del PGB
empleamos como 700.000 personas, más o menos 100.000 según los años buenos o malos. La Cámara, somos 2.000 socios, la mitad en regiones, la mitad acá, distribuido en empresas pequeñas, medianas, grandes y supra grandes listadas en la bolsa. Principalmente agrupados en los que le dan servicios de construcción e ingeniería a terceros, que son contratistas generales, obras públicas, etcétera, y los que construyen vivienda, sea para subsidio o mercado inmobiliario normal, y además también tenemos especialidad de otras cosas. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos pudieras recomendar tú? ¿Cómo, dado esa realidad nuestra como gremio, tú crees que nosotros debiéramos apiarnos a este tema? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo incorporamos? Porque nosotros tenemos una corporación de desarrollo tecnológico, tenemos distintas áreas, tenemos además todo un ámbito, incluso aquí representado de inversiones a través de una red de compañías que nos dan un soporte económico. Entonces, ¿cómo nos bajamos como gremio? ¿Cómo nos recomiendas tú hacer eso? Y lo otro después, como a nivel más micro, las empresas que tienen distintas realidades, en un contexto que esto se superpone al Internet de las cosas, la robotización, transformación digital, es como harto fenómeno en uno. Entonces, nosotros, perdón que voy a decir esto, pero somos un gremio grande, súper ordenado, tratamos de hacer bien las cosas, es un tema que le estamos crecientemente poniendo atención, innovación y tecnología. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cómo seguimos para adelante? Porque esto abre los ojos, el apetito, pero es un mundo desconocido y no es tan claro cómo navegar en él. Y tú tenés la experiencia académica y la real de los negocios. Claro. Bueno, mi padre es arquitecto, así que yo nací en obras, subiendo escaleras, viendo planos, así que algo ahí entiendo la construcción. Es difícil el mundo de la construcción desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pero lo que se está viendo es que hay que digitalizar todo lo que se pueda, porque este es un mundo que está digitalizado. Entonces, yo me imagino que todo lo que sea digitalización de las obras va a empezar a producir unas cantidades de datos fenomenales que van a permitir observar patrones, comportamientos, etcétera, que van a la larga permitir el control de una obra, por ejemplo, o la optimización de lo que se haga, o disminuir los riesgos, algo. Eso por un lado. Porque si eso no se hace, no hay nada que hablar. Y lo segundo es tratar de identificar alguna actividad, alguna obra, algún tipo de trabajo que sea altamente repetitivo y que tenga un valor importante. Nosotros, ¿por qué escogimos con la máquina seleccionadora de almendras las almendras? Porque la almendra es un fruto de alto valor agregado. Podríamos haber partido con el arroz, pues el arroz casi no tiene valor agregado. Entonces es mejor partir por aquellas frutas que sean más jugosas. Entonces yo identificaría aquellos sectores, ahora, que sean más jugosos. Lo que sí funciona y ya se sabe es todo lo que es cadena logística. Entonces quizás ahí en el rubro de la construcción hay cosas relevantes que hacer. No lo sé, no lo conozco lo suficiente. Pablo, gracias. Ignacio Troncoso. ¿Puedes elaborar un poco la relación entre inteligencia artificial y machine learning, por favor? Sí, claro. Inteligencia artificial es la disciplina completa, general, grande. Una subárea es Machine Learning, que es el área de las máquinas que aprenden en base a ejemplos. ¿Por qué sale esta área? Se ha visto que los problemas que uno piensa que son difíciles, como jugar ajedrez, son en realidad los fáciles. Y los problemas que uno piensa que son fáciles, como pelar una papa, son en realidad los difíciles. Porque yo puedo explicarle a alguien cómo jugar ajedrez, pero explíquenle cómo pelar una papa. Entonces, para todos los problemas que son difíciles de explicar, uno necesita máquinas que aprendan mirando, en base a ejemplos. Y eso es Machine Learning, que es una subárea de inteligencia artificial. Eso. Hola Pablo. Nosotros en PlanoGate hemos tenido la suerte de estar trabajando con algunos clientes los datos que tienen para poder hacer predicciones de demanda y algunas cosas con respecto a la industria inmobiliaria. Pero nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la supervisión en negocios que son medio subjetivos. O sea, a nosotros nos pasa que en Santiago funciona bien el predecir que el tema de las comunas, porque son muy marcadas las diferencias. A veces cuando nos vamos a regiones o nos vamos a Perú, hay ciertas diferencias que son como sutilezas donde se vuelve más importante todavía el data scientist que nosotros tenemos la suerte de tener en la oficina, de cómo mete esas sutilezas dentro de la máquina.
Eso se está resolviendo a nivel, o sea, ahí es otra de las problemáticas de no tener suficiente capacidad instalada localmente. Claro. Es muy buen punto el tuyo porque todas estas técnicas no son, de nuevo, Hollywood que resuelve todo. Tienen limitaciones. Entonces es necesario tener gente que sepa muy bien cuáles son las limitaciones de la herramienta para que las pueda usar bien. Porque si uno cierra los ojos y ocupa estas cosas como si fuera un bulldozer, se va a equivocar. Hola, ¿qué tal? Hola. Priscila es mi nombre. Agradecerte, qué rico escuchar este tipo de información que nos empieza a llegar a través del cerebro, ¿no? Y preguntar por el lado ya lo post. Hemos visto al inicio de la construcción que podemos hacer sistemáticamente quizás, pero quizás acá en Chile, ¿qué se está realizando respecto al servicio de postventa? Que es una actividad que tenemos, que se realiza constantemente y que sería muy maravilloso poder agregar un muy buen valor agregado respecto de ello. No sé qué nos podrás como orientar al respecto. Súper interesante porque se está viendo en retail, se está viendo en farmacia, se está viendo eso que está creciendo la posibilidad de hacer una buena postventa. Y ahí hay un terreno bastante inexplorado. Mezclando este escenario mezclado, lo que yo le decía, el escenario Centauro, en lugar de tener un call center lleno de gente que muchas veces no está preparada para el negocio que uno tiene, uno puede tener máquinas que se hagan cargo de la parte inicial más sencilla y filtren, y al final mucho menos personas, pero sí muy bien capacitadas, son capaces de dar un buen servicio al cliente en postventa, lo que sea. También, como crece la capacidad de llevar productos y manejar distinta gente, uno puede empezar a ofrecer productos después. No sé, pensando en voz alta, nosotros que estamos trabajando con Sodimac, por ejemplo, imagínense un postventa aliado con Sodimac en que ustedes le pueden ofrecer a esa persona que se compró el departamento al año la piscina, después el quincho, la modificación del jardín, qué sé yo, y todo eso amarrado. Hay una oportunidad infinita de amarrarse con otros servicios. Hola Pablo, mi nombre es Cristian. ¿Ya? Me parece súper interesante este tema. Te cuento un poquito para contextualizar. Yo soy de profesión ingeniero constructor, ¿ya? Pero siempre me ha interesado cosas nuevas y postulé un Corfo, ¿ya? Con el apoyo obviamente de la inmobiliaria, ¿ya? Y como tú dices, tratamos de sacar estos datos que están ahí, ¿ya? Y estamos desarrollando en este minuto un software, plataforma, no te sabría decir el nombre técnico porque yo no soy el experto en inteligencia artificial, pero sí tengo la idea clara más o menos de lo que hay que hacer. Y a través de este fondo que nos ganamos, ¿ya? Y con él obviamente la data de la inmobiliaria, estamos logrando hacer cosas. Entonces yo le voy diciendo a esta persona qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que yo espero que haga, ¿ya? Pero claro, expertos son poquitos, pero aquí hay una mesa en donde son muchas cabezas pensantes y podemos desarrollar cosas, pero no las sabemos hacer. Entonces, ¿de qué manera como gremio o como empresas de inteligencia artificial se pueden unir para poder desarrollar esto? Como dices tú, la data está, ¿ya? Lo que hay que hacer es organizarla y empezar a pensar un poquito cuál es el problema que quiero hacer, siempre con el foco obviamente en el cliente y desarrollar este... Yo creo que tengo dos respuestas, que son las que desarrollé mientras estaba en la universidad, que en Latinoamérica vive el 7% de la humanidad y producimos el 0% de la innovación tecnológica. Así de sencillo, 0. Entonces, yo nunca tuve en mi vida, ni en mi familia, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en mi entorno, ni mis amigos, ninguna persona que hubiese creado algo tecnológicamente complejo y que le hubiera ido bien. Eso expande todos los días en Estados Unidos, en Europa, etc. No hay referencias culturales aquí, yo me imagino que todos ustedes pueden decir algo similar. No hay referencias por los culturales que lo validen. Entonces lo que se necesita en Chile es que a ti te vaya podridamente bien, que te chorreen los billetes y manejes un Porsche descapotable barnizado en oro en las calles y la gente diga yo quiero ser como él. Y ahí vas a validar eso. Pero es tarea de décadas. Y lo otro, yo organizaba un premio que se le da al ingeniero eléctrico sobresaliente, ahora lo organizan otro, y fui a la premiación y se sentó al lado mío un inglés, esto hace 4 años, profesor de la Universidad de Nottingham, y empezamos a conversar. Yo era profesor ahí, dice que profesor, ni un problema, y le pregunté, bueno, ¿y qué investiga? Y él me dijo, no, nada. ¿Y haces clases? No, tampoco. Y yo le dije, perdóname, pero eres el primer profesor que conozco que está orgulloso y reconoce que no hace nada, le dije yo. Eres único.
Y se rió y me dijo, no, lo que pasa es que yo lidero un equipo de 203 investigadores en electrónica potencia en Europa y el más poderoso de Europa en electrónica potencia. Y empezamos a conversar sobre la innovación y me contó que él estaba en Chile porque había un chileno que había inventado algo, en un equipo de la Santa María, que inventaron una cosa que es el paper más citado en toda la historia del país. Y me dijo la innovación, que venía Corfo, y yo le dije, estamos medio mal en Chile, y él me dijo, no, ustedes no están mal, están peor. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta, me dijo. Y yo me empecé a mosquear. Y me dijo, no te enojes, mira, si tú vas a explicar por qué, me dijo. Los 203 investigadores en mi equipo, todos trabajan con empresas, están cofinanciados por empresas. Todas las investigaciones que hacen son pagadas por la empresa porque la empresa necesita estar en el estado del arte, del mercado y de la ciencia para poder competir. Entonces todos nuestros investigadores publican en el estado del arte, pero al mismo tiempo hacen avanzar a las empresas. No hay ni una excepción a esto, porque no tiene sentido. Yo lo que no entiendo es por qué en Chile todos los científicos de ustedes están publicando en los journals de nosotros y ustedes para publicar en nuestros journals tienen que trabajar los problemas que a nosotros nos interesan. Entonces lo que pasa es que ustedes, a pesar de ser tremendamente inteligentes y hacer un trabajo espectacular, están trabajando gratis para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué está tan disociada la empresa de la universidad? O sea, si ustedes tienen problemas complicados, ¿por qué no ir a la universidad? Ustedes ven la reacción de Huawei ahora que tiene este problema con Estados Unidos. 300 millones de dólares sin ninguna condición a las universidades en el mundo para resolver problemas de investigación. Yo aprendí con la máquina de las almendras, hice el estudio económico de la máquina de las almendras, hice la evaluación de proyectos, como me enseñaron en el curso de evaluación de proyectos en ingeniería. Espectacular, participación de mercado, precio de venta del producto, etcétera, fantástico. Los Excel son siempre animantes, porque todo positivo. Y de repente dije, bueno, ¿y qué pasa si hago una máquina mejor que procese 10 veces más rápido todo esto? Cambiaban mucho más las cifras, era más relevante para el control del negocio, el control de la tecnología, que la participación de mercado. Eso no me lo enseñó nunca nadie en la Católica, no había nadie que me lo pudiera enseñar porque nadie había hecho una máquina. Los norteamericanos, los europeos, los japoneses, todos saben que el control de la tecnología es un control tecnológico, un elemento tan valioso del negocio como la participación de mercado, o más. Eso a nadie lo ha experimentado ni lo ha visto acá. Entonces, yo creo que hay mucho espacio para que una empresa de ustedes que tenga algo, que diga, tengo una oportunidad de negocio, necesito solucionar esto, no tengo la gente, vaya a la universidad, a la Católica, a la Chile, tienen muy buena gente en inteligencia artificial, la Los Andes también, en la Adolfo Ibáñez también. Hola, Jorge Stoller. Primero, complementar un poco las dudas. El otro día me tocó una charla de Leo Prieto, que está digitalizando la postura, la colocación del hormigón en la construcción. Y ahí van a sacar muchos datos, están sacando. Y segundo, a mí me preocupa lo de los líderes, lo de los gerentes. ¿Dónde uno puede adquirir esas competencias que dices tú para poder pensar en inteligencia artificial, cambiar la estructura? Porque ese cambio no va a ser menor, sobre todo para los que estamos más avanzados en edad, que nos cuesta más el cambio. ¿Cómo podemos ir adaptándonos? Mira, es una buena pregunta. Yo estoy empezando a pensar que la inteligencia artificial hay que mirarla como los autos. Yo no tengo idea de mecánica, pero sí quiero que el auto funcione. Y tiene que haber en alguna parte un mecánico que se haga cargo de que el auto funcione. Entonces estoy llegando a pensar de que dada la carestía de talento que se encargue de esto, esta tecnología para que pueda operar tiene que funcionar como un auto. Tiene que llegar a la empresa y satisfacer las necesidades de la empresa sin que los de la empresa tengan que estudiar inteligencia artificial, porque si es así vamos a tener que esperar 10 años más. Entonces actualmente se ve una evolución en el mercado, nosotros en Anastasia estamos haciendo lo mismo, hacia producir herramientas con esas características. Cosa que lo que prime es la visión de negocio, porque la inteligencia artificial es una herramienta solamente, no es un negocio en sí, es para facilitar los negocios. Entonces, en este instante es necesario mucho talento, porque los productos comerciales todavía no están maduros, pero ha creado una presión infinita para hacer productos maduros que puedan llegar a la empresa y las empresas puedan trabajar. Y sí, los líderes van a tener que adaptarse a estas nuevas formas de liderar, porque ya no es solo personas. Por ejemplo, yo, no sé, podría manejar en la cabeza ya, pero bajo extrema presión, con suerte, 4 cosas, pero ya con extrema presión. Todos más o menos tenemos limitaciones de ese orden.
Entonces eso hace que cuando uno tiene una empresa, tiene una cabeza con unas cuantas personas, normalmente uno puede manejar 7, otras 7, otras 7, otras 7, y eso hace que para resolver un problema complicado uno tenga que tener una estructura organizacional complicada, pero que en esencia tiene que ser una especie de pirámide. Pero cuando uno tiene una máquina que se come una parte importante de la pirámide, resulta que uno tiene que tener un liderazgo que sepa que la mitad del triángulo está anclado en un algoritmo que es una caja negra que uno no tiene idea lo que es. Y el resto en personas que tienen que trabajar con este algoritmo caja negra que nadie sabe lo que es. Entonces hay que empezar a mirar las cosas de otra manera. Quizás es más parecido a manejar una central hidroeléctrica que un gran grupo de personas. No sé. Gracias a todos por venir. Gracias a Pablo en especial. Súper interesante. Eso.